Muy buenas noches, bienvenidos al seminario número 31 del Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica, ahora con el tema del diagnóstico integral y plan de tratamiento. Entonces, el seminario anterior estuvimos viendo lo que era la historia clínica. Ahora vamos a pasar a un ejemplo para ver cómo retomamos toda esta información que obtenemos en las diferentes entrevistas y nos permiten hacer un diagnóstico con toda esa información. Hay que recordar que la historia clínica es una descripción general en diferentes áreas de lo que está sucediendo o ha vivido la persona y su familia y su comunidad. Entonces, esta característica descriptiva quiere decir cómo ellos narran su historia, cómo narran los acontecimientos, qué explicación y causalidad les dan, y eso es lo que hay que escuchar. La historia clínica tiene esta cualidad como la antropología de ser meramente descriptiva, aunque hay una metodología para obtener esa información, y se respeta mucho la manera en que las personas expresan su realidad. Hay que diferenciar lo que ellos expresan como problemas de lo que nosotros tenemos catalogado, clasificado como problemas o enfermedades. Entonces, ahorita es importante tener una visión un poco libre de prejuicios, poder escuchar con cierta libertad y poder captar la profundidad de las informaciones que nos transmiten. Entonces, voy a pasar primero a una serie de recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando realizamos estas primeras entrevistas. En primer lugar, tenemos que tener claro todas las temáticas, las categorías de investigación que nosotros debemos realizar para ejecutar estas entrevistas. Entonces, no podemos estar con nuestro guión, nuestra guía, nuestro cuestionario en la mano y haciéndole las preguntas. Esas nosotros ya las debemos de conocer y podemos mantener un contacto visual de atención a las personas, un movimiento corporal que les indique que estamos con ellos y no vamos a poner un escritorio en medio con un cuaderno de notas, no vamos a agachar la cabeza y nos vamos a poner a escribir. Eso no se recomienda. Creo que en la práctica terapéutica hay que desarrollar esta habilidad de poder tener presente los temas, poder promover la participación de las personas para que expresen esa realidad que es el motivo de consulta y nosotros hacer un ejercicio de memoria para que terminando la entrevista nosotros pasemos a poder capturar toda la información. Pues es posible hacer alguna nota, pero tiene que ser algo breve, no tiene que ser predominante y podemos, por supuesto, cuando uno está preguntando la composición familiar, sí tener un cuadrito e ir escribiendo, ¿no? O cuando hacemos un genograma. Entonces, esa información es imposible que la conservemos de memoria. Entonces, ahí sí hay que tomar notas solo cuando es necesario, pero cuando no, nosotros tenemos que ejercitar nuestra memoria y poder registrar inmediatamente después de la entrevista. Después, hay que diferenciar lo que ellos nos dicen y nosotros de alguna manera captamos y retomamos esa información descriptiva de lo que ellos dicen de sus problemas, diferenciar de las interpretaciones que nosotros hacemos de lo que ellos nos cuentan. Esto es bien importante. Entonces, en una historia clínica está lo que refieren las personas que te consultan o que van a pedir ayuda. Y tratamos de utilizar las mismas palabras que ellos utilizan y obviamente se trata de hacer un resumen, ¿no? No se trata de poner absolutamente todos los detalles porque es imposible. Entonces hay que hacer una dinámica fluida, tratar de captar toda la información que podemos y si una entrevista dura 50 minutos, una hora, necesitamos más o menos otra hora o 30, 40 minutos para registrar toda la información que se virtió ahí.
Ahora, nosotros cuando hacemos una lectura de que si alguien nos está comenzando a explicar que tiene una mascota y le gusta cortarle las patas y a ver cómo reacciona, pues por supuesto que ya estamos pensando en un tipo de personalidad que nos va a orientar a hacer otras preguntas. Pero al momento de vaciar la información en la historia clínica, no voy a mezclar ni a confundir las interpretaciones que yo hago con la descripción que hace la misma familia. Entonces, aquí de lo que se trata es justamente de poder tener un conjunto de informaciones descriptivas expresadas por las personas en razón de sus problemas y la realidad como ellos la observan y la viven. ¿Vale? Entonces, ahí vamos. Ahora, también es bien, bien importante porque no todo se expresa con el lenguaje. Hay que estar muy al tanto de todo el lenguaje corporal que se manifiesta y las reacciones emotivas que se observan. Cuando empiezan a hablar de los problemas, por ejemplo, podemos tener una dinámica donde la angustia en la narración que hace la mamá, el papá o algún hermano, muchas veces con lágrimas y con toda la angustia al contar las historias, y de repente vemos al usuario de sustancias riéndose. Eso no te lo dice, ¿no? Eso no tiene palabras descriptivas por parte de ellos, pero nosotros lo estamos viendo. Y eso hay que registrarlo como notas del entrevistador. Incluso se dan versiones diferentes, ¿no? Luego, por ejemplo, puede aparecer el papá quejándose de que el bueno para nada de su hijo no deja de consumir y entonces empieza a atemorizarse el usuario y después los otros reafirman lo que dice el papá y se hace una persecución tremenda que pueden ocasionar una reacción fuerte por parte del usuario. Y entonces puede haber ahí una rebatinga y este puede reaccionar violentamente y decirles, pues ocúpense de sus problemas y de sus infidelidades, ¿no? Y les revira. Y entonces ahí se actúa un conflicto frente a nosotros. A mí siempre me ha gustado más hacer entrevistas grupales porque veo en acto todo esto. Si yo hiciera entrevistas individuales, uno por uno, pues me perdería de mucha información. En el contexto de la entrevista, por lo regular, es un momento de tensión. O sea, se eleva la tensión, el estrés, es muy regresivo porque nos sentimos, ay, ¿de qué nos va a preguntar, no? ¿O qué le vamos a decir? ¿O va a decir que estamos enfermos, que estamos locos? Causa mucha tensión, mucha ansiedad. Pero esa misma ansiedad justamente los hace actuar como son. No les permite estar planos emocionalmente, no mostrar lo que están sintiendo, al contrario, es un escenario que justamente lo que hace es provocar que ellos actúen lo que son. Por eso el lenguaje corporal y la carga emocional de las narraciones es el 50% de la otra información que no viene con palabras. Entonces, así de claro el asunto. Por eso hay que tener mucha atención cómo se juegan esas dinámicas. Ustedes saben que cuando está el grupo familiar y se empieza a hablar de un tema, de algún problema, se dibujan las alianzas, las coaliciones, los conflictos, se insinúan los secretos, ¿no? O bien se empieza a actuar eh, la evasión del usuario con respecto al deseo de toda la familia de que entre a un tratamiento, incluso hacerlo sufrir, ¿no? Pues voy a ver si me animo a entrar o pues lo voy a pensar, lo estoy pensando profundamente para ver si quiero iniciar un proceso terapéutico. Yo sé que no estoy bien, pero pues vamos a ver, ¿no? Y los hace sufrir. De alguna manera, hay una situación del usuario de sustancias en la dinámica familiar que justamente es de centralidad y de llamar la atención. Entonces también es un juego de poder que se da al interior de los grupos familiares. Bueno, todo eso se observa en estas entrevistas. También es fundamental, a partir de esta dinámica que se da en las entrevistas, hay uno que nunca falta,
hay alguien que está más preocupado que los demás, hay alguien que siempre está ahí. ¿Cuándo es la siguiente? Sí, 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 lo que sea, en el horario que sea, usted díganos cuándo y nosotros aquí estamos. Entonces, identificar a los aliados terapéuticos también es bien importante, porque ellos son los que en el mismo contexto familiar van a abanderar una intención de iniciar el tratamiento y poder salvar los diferentes obstáculos que se presentan. Entonces es como si hubiera una posibilidad de activar los mismos recursos familiares para individuar problemas y comprometerse en un proceso de cambio. Esos aliados terapéuticos son bien importantes. Puede parecer que es la mamá, porque en la mayoría de los casos la mamá es quien lleva al usuario al tratamiento, pero eso puede tener ciertas contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, se trata de observar eso e ir identificando estas dinámicas. Hay que acordarnos que el diagnóstico es un proceso. Estas 3, 4 entrevistas que nosotros realizamos nos dan las primeras informaciones para hacer un diagnóstico presuntivo de la situación, diagnóstico individual, familiar y de red social. Entonces es un punto de partida, un punto de partida. Después nosotros, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, tenemos la tarea de corroborar nuestra primera impresión diagnóstica, completar información, integrar nuevas informaciones y en caso de ser necesario, reconsiderar el diagnóstico presuntivo, porque se puede modificar nuestra primera versión. Entonces hay que estar atentos con esto, porque hay situaciones que son parecidas. O sea, por ejemplo, ya vimos que el narcisismo y el antisocial son dos tipos de narcisismo, pero versiones contrarias, ¿no? Y esas diferencias las podemos ir observando a lo largo del proceso. Cuando uno está en terapia familiar, pues los secretos familiares no fluyen en primer momento, están guardaditos, pero ya después de que empezamos a poner cierta crisis del tipo de relaciones y de las informaciones que fluyen y la manera interactiva, emergen esos conflictos y entonces se destapa, ¿no? Se destapa y empezamos a ver que ya hubo unas infidelidades por acá, que ya hubo unos intentos de suicidio por acá, que hay otro más que consume sustancias, en fin, salen otros datos. Bueno, ahora veamos de manera rápida eh, la historia clínica. Entonces, la historia clínica como principal conjunto de informaciones descriptivas que posteriormente nos permitirán hacer un diagnóstico con categorías sobre problemas de salud mental o algunas otras características. Si se acuerdan que dijimos que nuestro diagnóstico tiene que contestar 5 preguntas. ¿Existe una situación de dependencia? Entonces ya vimos lo que dice el DSM-5, ¿no? Y con lo que dice la mayoría de los enfoques médicos psiquiátricos. ¿Cómo sabemos si hay una dependencia? Pues si hubo un primer consumo que se experimenta como con placer, que se repite, que pasa un periodo de tiempo en esta repetición y aparece la tolerancia, es decir, se consumen mayores dosis para obtener los mismos efectos y después de un tiempo determinado que varía en cada persona, se presenta una dependencia física y psicológica. Cuando aparece el craving es cuando nosotros tenemos la otra punta de este proceso de enfermedad, que es la principal evidencia. No, aquí nada de experimentación y consumo problemático. Aquí hay una situación de dependencia orgánica y psicológica. El craving es el principal indicador. Entonces, por eso estudiamos estos manuales estadísticos de salud mental que nos proporciona el DSM-5. Como única información, por supuesto que es relativo, ¿eh? Es lo que hemos dicho. Aquí vamos a consultar diferentes informaciones para hacer un diagnóstico integral. Entonces, este es uno. Después, lo que tenemos que ver es si hay un trastorno de personalidad. Podemos tener diferente formación, diferentes corrientes de diferentes escuelas. El chiste es que nosotros tenemos que determinar cuál es el problema emocional que tiene la persona en su relación
con su entorno inmediato. ¿Qué nombre tiene? Pues bueno, elijamos una corriente, un marco teórico para poder definir este tipo de problemas emocionales. Lo que puede ser práctico para nosotros es partir por el momento con esos 12 trastornos de personalidad que nos marca el DSM-5, donde puede ser principalmente trastornos de tipo antisocial, narcisista, paranoide, esquizoide e histriónico. En general, todos estos son los borderlines. Y bueno, ahí hay que nosotros sumar a esta concepción del trastorno los que les haga sentido, el enfoque psicodinámico desde el psicoanálisis y poder entender a qué fantasías, con qué mecanismos de defensa y qué conflicto interno hay que sostienen este tipo de trastorno de personalidad. Hay que recordar que esta propuesta del psicoanálisis nos habla de las estructuras desde las neurosis, la psicosis, y en medio sitúa los trastornos del carácter. Si nosotros vemos lo que es un trastorno del carácter, que habíamos dicho que son conductas estereotipadas, es la parte más cercana a lo que señala el DSM-5. Si nosotros vemos las conductas estereotipadas, es decir, el carácter de una persona, vamos a encontrar unas variables muy parecidas, ¿eh? Nada más que en el psicoanálisis, el trastorno del carácter va conectado con un conflicto interno y con unos mecanismos de defensa y con una fantasía narrativa de la experiencia subjetiva. Entonces, en síntesis, si hay o no situación de dependencia. Hay un trastorno de personalidad de qué tipo. Y después nos tenemos que ver al tipo de relación familiar, ¿no? Hay que ver cómo están funcionando principalmente las relaciones conyugales y las parentales, porque tenemos la hipótesis de que la interacción del sistema familiar ha sido un elemento importante para la construcción de un problema de consumo y dependencia. Entonces hay que ver cómo funciona y ese es el corazón. El corazón de la estructura familiar es la relación conyugal y la parental, ¿vale? Después, cómo está la persona en las áreas de funcionamiento y su red social. Entonces, estas son las 5 preguntas que nosotros tenemos que responder en una historia clínica. Aquí está el índice que proponemos de historia clínica, que es el formato Menninger adaptado a lo que sería el problema de consumo de sustancias, junto con experiencias terapéuticas, relación con la sustancia, experiencias penales y judiciales, etcétera, y más o menos está adaptado a la fenomenología que presentan las personas con dependencia. Entonces, vamos a lo que sería nuestra historia clínica. Datos anagráficos. Datos anagráficos se refiere a los datos, el nombre, la edad, la dirección, el estado civil, estudios, empleo principalmente. Y también, como vemos aquí en el instrumento, también hay un punto en el que uno tiene que registrar la información de quién es el que hace el primer contacto. Esto puede ser una llamada telefónica o puede ser alguien que va al servicio de tratamiento. Y vean, si lo tenemos nosotros estructurado en este formato, después va a ser muy sencillo hacer eh, bases de datos para poder obtener promedios, estándares y poder trabajar con esa información. Aquí el dato que nos tiene que llamar la atención para ver el proceso es quién hizo el primer contacto. Entonces, por lo regular, siempre es la madre. Yo creo que en un 70-80% es la madre la que hace el primer contacto. Entonces, se trata de una demanda de ayuda indirecta. Es decir, ella pide que ayuda para que le ayuden a su hijo, pero también ella pide ayuda para sí mismo de esta manera indirecta, pensando que solamente la ayuda la necesita el hijo. Pero si ella está ahí es porque ella necesita ayuda también. Y esto hay que aprovecharlo. Nunca hay que decir, pues dígale que venga. No, no, no. Vénganse todos. Vénganse todos. Después del dato anagráfico tenemos
lo que sería el contexto familiar. Ahí podemos utilizar una tabla donde podemos poner todos los miembros del grupo familiar de origen y de familia propia en otro cuadro, donde podemos graficar sexo, edades, la dirección, porque a veces no comparten la misma unidad doméstica, el trabajo, si trabaja o estudia, y es una tabla muy sencilla donde aparte nosotros podemos poner claves para no escribir textos largos, entonces podemos poner abreviaturas y eso nos va a sintetizar mucho el bajar la información que nos están proporcionando. Como ven en la figura, es muy sencillo. Con esta información nosotros podemos hacer un pequeño párrafo descriptivo que tiene que ver con, en este caso, estamos hablando de Irigotes Hernández, entonces es IH. La familia de IH es una familia de 4 hijos y una prima con padres presentes y comparten la misma unidad doméstica. Los ingresos económicos los aporta el padre y el hijo mayor, mientras la madre se dedica a los cuidados domésticos y los otros 2 hijos y la prima estudia. Ahí está, es un parrafito que puede describir fácilmente este cuadro. Eso es en cuanto a estructura del grupo familiar, ¿eh? Y aquí se trata de volvernos a la manera de Levi-Strauss estructuralistas. Después, ya vimos genogramas, ya vimos que en las familias se presenta transmisión de déficits trigeneracionales. Entonces hay que ver cómo se ha estructurado, cuáles son los déficits afectivos que presenta un grupo familiar, cuál es la situación de acompañamiento, bueno, la relación conyugal y después la relación parental, cuál es el tipo de acompañamiento que se tiene con los hijos y en particular con el usuario de sustancias. Registrando esta información puede aparecer una descripción del siguiente tipo. Se presentan relaciones conyugales conflictivas por infidelidad de ambas partes, amenazas de separación y agresiones físicas. El padre bebe los fines de semana y culpa a la madre del consumo de sustancias de uno de los hijos, mientras el resto trata de huir de la dinámica familiar de peleas cotidianas. IH ha sido detenido por la policía en múltiples ocasiones y en esta última fue privado de la libertad bajo el cargo de homicidio doloso. Como ven en nuestra tablita, tenemos relaciones del grupo familiar de origen, situaciones económicas, sucesos y eventos relevantes. Siempre pasa algo significativo a lo largo del tiempo. Si nosotros hacemos una línea de tiempo desde que empezó la familia hasta el momento actual, vamos a tener fechas significativas o porque murió alguien, o porque se cambiaron de casa, o porque hubo un nacimiento, o porque hubo una separación, momentos disruptivos que nosotros podemos graficar muy sencillamente. Y al final siempre van las anotaciones del entrevistador diferentes, ya más interpretativas desde nuestra parte como entrevistadores. Entonces, contexto familiar, hacemos nuestro genograma, como ya vimos en nuestro seminario anterior, y ahí a manera de, pues, una estructura con símbolos y tipo de relaciones, podemos graficar cómo funciona este sistema familiar. Acuérdense, siempre tenemos que tener muy claro el subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno. Eso es lo que tenemos que descubrir básicamente, describir básicamente en nuestro contexto familiar. Después, desarrollo escolar. En este caso, IH abandonó la escuela secundaria por varios motivos, entre ellos fuertes conflictos con la autoridad, peleas frecuentes con sus pares y venta de sustancias. Si ustedes ven el formato, nos permite poder poner una lista de posibles problemas que se presentan en los adolescentes en su proceso escolar. Entonces nosotros podemos cruzar solamente las situaciones presentes en este caso. Entonces siempre vamos a encontrar deserción escolar, problemas cognitivos, problemas relacionales
y algunos otros, ¿no? Que tenemos chance de poner. ¿Y en qué grado sucedió? Durante la primaria, de primero a sexto, secundaria y preparatoria. Y después de que nosotros, vean, aquí nada más es poner taches donde se cruza la información y después el entrevistador va a hacer unas notas sobre esta información vertida por la familia. Y podemos nosotros resaltar que en general, por ejemplo, la familia no le da importancia a la formación escolar, no representa algo importante, ni siquiera es una posibilidad de movilidad social. Se ve como una pérdida de tiempo, no vale la pena hacer nada al respecto. Si una persona entra así a un proceso terapéutico, obviamente nos vamos a enfrentar con este obstáculo, porque si uno de los objetivos nuestros es la de crear habilidades sociales para la reinserción social, la escuela será uno de ellos indudablemente. Experiencia laboral. En este caso, Irigotes ha tenido solo empleos informales y por periodos cortos relacionados con el comercio familiar o de amigos. Ha combinado la actividad comercial con venta de sustancias. Sin embargo, muestra interés por emprender un negocio de refacciones de auto. Seguramente vivirá en la Buenos Aires. Ahí está el formato donde nosotros podemos poner todos los empleos que ha tenido, si ha sido un contrato formal o un empleo informal, y después, si tenemos más observaciones, nosotros tenemos un espacio para poder anotarlo. Área social. Área social se refiere a los grupos de pertenencia que puede tener en este caso IH, que pueden ser por lo general los grupos de pares, pero también pudiera ser algún club, algún grupo deportivo, un grupo político es más raro, pero también es posible, o algún otro grupo de pertenencia existente en la comunidad. En este caso, el grupo de pares de la colonia es como su segunda familia de IH. Y aparte de tener un equipo de fútbol, su convivencia es bajo el consumo de alcohol y otras drogas. El grupo tiene riñas frecuentes con otra banda de la colonia vecina y frecuentemente tienen heridos y en una ocasión tuvieron una muerte. Igualmente, aquí podemos graficar todos los grupos de pertenencia del adolescente y poner más información extra por parte del entrevistador y registrar en la parte baja. Contexto penal y judicial. IH tuvo múltiples detenciones por faltas administrativas por consumo de alcohol en vía pública, robo y homicidio doloso. Actualmente se encuentra privado de la libertad en una comunidad de adolescentes del sistema penitenciario. Este dato es muy importante porque ya nos va dando información en los casos en que se presente estos problemas penales y judiciales de posibles rasgos o si no estructura antisocial. Experiencias terapéuticas. Hay que ver qué es lo que han hecho frente a la situación de consumo, que no necesariamente se tiene que ver como un problema. Para algunas familias y para algunas personas el consumo no es un problema. Y no porque nosotros lo digamos, para ellos va a ser un problema. Entonces se trata de identificar cuál es esta relación. En este caso, IH fue ingresado un par de ocasiones en un anexo, pero mantuvo el consumo de sustancias con la justificación de que él lo controlaba y a veces era para generar adrenalina previo a los robos. Vean que esta información ya es básica para el expediente y para el diagnóstico. Ahí está el formato que podemos nosotros utilizar y después nos vamos al contexto de la salud. Hay que ver si IH tuvo algunas enfermedades. En este caso, no ha padecido enfermedades graves, no ha ingresado al hospital, a excepción de un choque en auto donde se tuvo fracturas en la costilla. Eh, a veces pasa así, ¿no? Que nunca visitan el hospital, pero otras veces sí. Después, hay que hacer la síntesis del uso de sustancias, tanto del usuario como de la familia. Son dos cuadros, ¿eh? Entonces hay que poner edad de inicio, tipo de sustancia, cómo la obtuvo, con qué frecuencia, para que nosotros podamos contestar
toda esta parte del diagnóstico de si hay experimentación, abuso o dependencia, ¿no? Entonces ahí tenemos que preguntar esa información para que nosotros podamos integrar bien nuestro diagnóstico. En este caso, IH, el consumo de alcohol y otras drogas es una práctica normalizada tanto en la familia como en su grupo de pares. Cuando alguien es anexado, es más motivo de burlas que de preocupación y cuidados de los demás. De hecho, el consumo está asociado a una afirmación de virilidad masculina, junto con la destreza de los robos y las peleas. Padre e hijo suelen consumir juntos sustancias. Desarrollo y vida sexual y primeros años de vida. Aquí es bien valioso saber si IH fue una concepción deseada, planeada, o si fue todo lo contrario, porque ahí empieza toda la historia emocional de la persona. Eh, en sus relaciones de noviazgo, en este caso IH tiene muchas novias, con todas mantiene relaciones sexuales. Sin embargo, estos noviazgos son superficiales y poco significativos. Incluso él declara que están con él porque les gusta la buena vida y saben que les puede proveer de todo, ¿no? Ya hay un tono narcisista ahí en la declaración de IH. Eh, la sexualidad, ustedes saben que nos va a señalar no en el alcohol, pero en el consumo de otras drogas, cuando hay una situación de dependencia, sí hay una disminución notable de la sexualidad madura, ¿no? Más bien hay situaciones regresivas donde asumimos una sexualidad más infantil. Hay que ver toda la historia de la concepción, el embarazo, el parto, la niñez, de los 6 a los 10 años, la preadolescencia, adolescencia, juventud y al final nuestras anotaciones. En este caso de IH, el embarazo no fue deseado y la concepción causó conflicto en la pareja casi a punto de la separación. La madre siempre hizo todo para agradar al padre y dio menos importancia a los cuidados. A los 5 años, IH ya pasaba tiempo en la calle. Comenzó a socializar desde pequeño con los pares del vecindario. Una ocasión, teniendo 8 años, no llegó a casa, pero todo fue tomado con normalidad. En la adolescencia, junto con su grupo de pares, fue a un prostíbulo para perder su virginidad. Entonces, todos estos contenidos van a depender de la información que nos den la familia y el usuario. Nosotros no nos vamos a inventar nada. Si no hay una mamá o un papá que nos hable de la concepción, esa información no se pone, no aplica, solamente la que podemos obtener. Y acuérdense, nosotros estamos obteniendo datos para poder tener una primera inferencia de un diagnóstico que después tenemos que ir corroborando a lo largo del proceso. Bueno, ya con estas entrevistas, que por lo regular son 4, yo diría 4 en promedio, podemos nosotros contestar las preguntas que hicimos originalmente y podemos tener un, un texto más o menos así. IH, ya esto es una síntesis, aquí sí ya se utilizan categorías eh, que clasifican un conjunto de datos, de síntomas, de cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, si tú dices antisocial, ya sabes muchas cosas que incluyen un antisocial. Si dices una familia monoparental, ya tienes mucha otra información. Aquí vamos a utilizar ahora sí ya categorías diagnósticas, no descriptivas y narraciones a detalle, sino categorías diagnósticas. Entonces, IH cumple los criterios de dependencia al consumo de sustancias psicoactivas. Ya sabemos lo que significa eso, ¿no? Que hay frecuencia, que hay pérdida de responsabilidades sociales, que se consume a pesar de saber que es una causa en dificultades y que se ha generado la tolerancia y el crédito. Entonces, pero aquí nada más vamos a poner, cumple los criterios de dependencia del consumo de sustancias psicoactivas. Siendo el consumo de cocaína, es importante
poder situar la droga de impacto. La de mayor riesgo, encerrándose por varios días en compañía de su padre para consumir. Se trata de un trastorno límite de personalidad. Aquí ya también va un chorro de información en esta categoría. De tipo antisocial y con brotes de violencia extrema. Ya de entrada, nosotros estamos frente a un caso, un perfil que sabemos que es adverso a pedir ayuda y a obtener una adherencia terapéutica a un programa de entrada. Aunque es posible. Acuérdense que es un gradiente, ¿no? Hay quienes, si están más de un polo, no van a poder, pero no todos están pegados al polo. Pueden estar a la mitad o del otro lado y entonces puede tener un mejor pronóstico, aunque sea una estructura de este tipo. Entonces, se trata de un trastorno límite de personalidad de tipo antisocial con brotes de violencia extrema. El sistema familiar presenta una relación conyugal conflictiva y de separación, en donde IH decide ir a vivir con el padre para poder continuar con su estilo de vida de robos, consumo y sin responsabilidades, existiendo un abandono objetivo de los padres. IH es quien mantiene el control y poder de la familia criminógena porque es el proveedor. IH fue expulsado de la escuela secundaria. Recuerden que él tiene 17 años. Fue expulsado de la escuela secundaria en segundo grado al ser sorprendido vendiendo cannabis y no fue remitido a las autoridades ni hubo respuesta de la sociedad de padres. Desde entonces no estudia ni trabaja eh, solamente en esta área comercial del grupo familiar. La red social, su grupo de cuates, se remite al consumo de sustancias y a la práctica del robo sin otras actividades alternativas. Como ven, aquí ya es un resumen de toda la historia clínica que hicimos. Un párrafo, media cuartilla. Ahora esto nosotros podemos reorganizarlo y poner todavía un texto más breve. Y puede quedar así. Vean, la narración puede tener esta estructura. Presenta una situación de experimentación, abuso o dependencia. Presenta una situación tal asociada a un trastorno de personalidad y rasgos tal, una dinámica familiar caracterizada por, además de sus áreas de funcionamiento, X, Y y Z, y pertenece a una red social de este tipo, ¿no? Entonces, como ven, el texto puede quedar igual, lo que va a variar va a ser el tipo de consumo que tenga, si es experimental, problemático o dependencia, el tipo de trastorno que tenga, que puede ser antisocial, narcisista, histriónico, paranoide, esquizoide, borderline, describir en unas líneas la dinámica familiar, principalmente la relación conyugal y parental, en particular con el usuario, y cómo están sus áreas de funcionamiento, estudia, trabaja, qué grupos de pertenencia tiene y las características generales de su red. Vean, entonces nuestro párrafo puede quedar de la siguiente manera. IH cumple los criterios de dependencia al consumo de sustancias psicoactivas y presenta un trastorno límite de personalidad de tipo antisocial con brotes de violencia extrema. El sistema familiar presenta una relación conyugal y parental conflictiva y de separación, existiendo un abandono objetivo de los padres y es IH quien mantiene el control y poder de la familia criminógena. En sus áreas de funcionamiento fue expulsado de la escuela secundaria y desde entonces no estudia ni trabaja. La red social se remite al consumo de sustancias y la práctica de robo sin otras actividades alternativas. Como ven, ya quedó todavía más comprimido y cuando alguien nos pregunta el diagnóstico, si ustedes están conversando con algún psiquiatra, con algún psicoterapeuta, esta es lo que nosotros socializamos con ellos. No podemos dar expedientes, no podemos dar datos personales.
Cuando nosotros hacemos interconsulta, la información que compartimos es esta, sin nombre ni apellido. ¿De acuerdo? Pero vean, es un párrafo y cuando nosotros hacemos análisis de caso, interconsulta, nosotros tenemos toda la información que va detrás de todas estas categorías diagnósticas, ¿no? Si hablamos de dependencia, vamos a decir cómo ocurre, qué sustancias, bajo qué contexto se consumen, cómo se consiguen, si son vendedores, ¿no? Cuando hablamos del límite de la estructura de personalidad, ustedes saben que no hay casos de libro, que generalmente es sí una tendencia hacia una estructura, pero con muchos rasgos particulares que la hacen la situación única, y igual las familias. Y queda más o menos así nuestro texto. Ahora, cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico y tenemos un conocimiento a profundidad de cada una de estas categorías diagnósticas, podemos pensar en cómo construir el plan de tratamiento. Y puede ser un formato más o menos de estas características. Hay que volver a poner el diagnóstico y ahora, frente a este tipo de problemas, ¿cuál es el objetivo? Acuérdense que el objetivo tiene que ser acordado junto con la familia. ¿Qué pasa si un usuario nos dice que quiere entrar a tratamiento, pero 6 meses, no un año? Hay que decidir. Sí, no. Y depende del caso, ¿eh? Porque si fuera una situación así súper grave, con un deterioro familiar extremo, sin posibilidades, digo, no, en seis meses no vamos a hacer nada. O puede ser un caso en el que haya muchos recursos, donde la familia esté comprometida, donde sí haya una demanda de ayuda del usuario y quiera tener un ingreso voluntario, y 6 meses pueden ser un espacio de tiempo donde se pueden hacer avances importantes en el tratamiento y después el continuar de una forma ambulatoria. Puede ser. Entonces, el objetivo sí, sí, sí conlleva esta discusión de hasta dónde, cuánto tiempo, también cuánto cuesta, y poder acordar si estamos compartiendo el mismo objetivo, ¿no? Aquí, por lo pronto, en el caso, tratándose de una estructura antisocial, sabemos que el pronóstico es reservado y por lo tanto el objetivo no puede ser muy, muy, muy ambicioso. Tenemos que poner los objetivos más realmente posibles, ¿no? Por lo pronto, dejar en claro que proporcionar un acompañamiento terapéutico a través de las diferentes actividades del programa y abordar el conflicto con la figura de autoridad y sentido de las reglas. Aquí estamos hablando de su capacidad adaptativa y de respetar mínimamente las reglas básicas de convivencia. Su principal dificultad será adaptarse al encuadre terapéutico y se prevén fuertes resistencias y ataques, por lo que el principal objetivo será mejorar su capacidad adaptativa. El contexto familiar es adverso al proceso terapéutico, por lo que se recomienda promover una red social alterna y otro domicilio, tal vez una casa de reinserción con otros pares. Así también un proceso de capacitación laboral y apoyo al empleo para que logre un incipiente proceso de autonomía. Obviamente se trata de dejar la actividad comercial y venta de sustancias, lo cual va a ser un gran problema porque los recursos económicos obtenidos allá no se van a parecer en nada a lo que él obtenga por un trabajo lícito. El pronóstico es reservado, IH requiere de un encuadre rígido, todos los antisociales, requieren un encuadre rígido, una comunidad bien cohesionada, bien armada que lo contenga. Si el contexto grupal es disperso, fragmentado, con muchos conflictos, ese es el mejor ambiente en el que puede estar un antisocial y hacer lo suyo. Entonces, cuidado con esto. Solamente si tenemos un grupo fuerte, podemos integrar al tratamiento una estructura de este tipo.
Entonces, un encuadre rígido, un proceso de adaptación a las reglas básicas de convivencia. Ustedes recuerdan que siempre que hablamos del mundo interno, de estos procesos psíquicos, decimos que nuestras experiencias se convierten en posibilidades de identificación y de introyección. Entonces, si él vive una vida organizada en grupo, con reglas, y esto después de un tiempo importante puede ser introyectado y puede ser una representación interna, es posible que él pueda crear una nueva capacidad adaptativa a pesar de que tenga una estructura antisocial, ¿no? Pero también entendemos que su estructura es baja en esta capacidad de adaptación y el riesgo de abandonar el tratamiento es alto. Pero la comunidad es la única posibilidad de contención para IH. Indicaciones. Entonces, extender el mayor tiempo posible el tiempo de tratamiento. El padre debe asistir a tratamiento en otros servicios, no aquí. Identificar, sensibilizar, movilizar los posibles aliados terapéuticos de la familia extensa e incorporarlos al programa de tratamiento. Ya hay que ir perfilando una emancipación del grupo familiar nuclear y que empiece a interactuar en otros contextos, porque él es dueño de la actividad criminógena familiar. Hay que fomentar las capacidades laborales y un plan viable de empleo y fomentar una red social alterna con los familiares de los residentes en tratamiento. Como ven, este sería el plan. Este, Esto quiere decir que si nosotros establecemos un objetivo, tenemos que tener referencias a lo largo del proceso de cómo va evolucionando el caso. Si lo que nosotros tenemos después de unos meses es no socializa, no quiere participar, está rompiendo frecuentemente las reglas, bueno, pues no estamos logrando absolutamente nada y solamente estamos exponiendo a una situación de riesgo al resto del grupo. Ahí hay que tomar una decisión, si el programa lo beneficia o bien no le ayuda absolutamente nada y solamente creamos riesgos innecesarios. Entonces nosotros podemos definir un conjunto de indicadores que nos vayan señalando si evoluciona o no evoluciona. En este caso podemos poner, por ejemplo, los siguientes. Frente al deseo del consumo, hay que ver en esta polaridad atracción-distancia si él está perdiendo arraigo del deseo del consumo, si está creando una distancia y donde esto ya no sea tan dominante para que lo lleve de una manera impulsiva a buscarla, ¿no? Eso lo podemos ir midiendo. Cuando hay situaciones conflictivas o de manifestación de la agresión, que él es impulsivo o trata de controlarlo. Eso lo podemos ir viendo gradualmente en qué sentido se va moviendo el péndulo. Si la impulsividad es la misma y no hay un intento de control, porque puede ser que pueda reaccionar impulsivamente e incluso de golpes. Pero él puede empezar a hablar también de que intentó controlarse, pero no lo logró y lo tiene presente. Y a lo mejor a lo largo del tiempo va incrementando ese control. Eso sería uno de los principales indicadores de avance en el proceso. El contrario, la impulsividad es lo que nos va a decir, no, pues sí, aquí no se puede controlar, le gana el impulso, ahora imagínate afuera, ¿no? Donde hay mayor posibilidad de que la impulsividad se manifieste. Participación o mediación en situaciones de controversia o violencia. Esa es otra manera de ver la de arriba de la agresión. Entonces, si trata de mediar, oigan, oigan, cálmense, no es para tanto, aliviánense, eso puede empezar a surgir y dejar que dos compañeros no se peleen. Entonces participa y se involucra para mediar un problema o participa para repartir golpes, ¿no? Esta es fundamental en sistema penitenciario. ¿Cómo está el péndulo entre la culpa y el orgullo del acto delictivo? Muchas veces se presenta con orgullo pertenecer a un cártel, de ser distribuidor
de ser muy chingón para los madrazos y eso es lo que me da prestigio. Si esta situación de orgullo se mantiene, digamos, es una señal muy importante que nos va a decir, se va a repetir la misma dinámica previa al internamiento y a la privación de la libertad. Es casi inequívoca, ¿eh? Si hay una situación de orgullo del acto delictivo, va a haber una repetición del delito, una reincidencia casi inevitable. Entonces hay que estar pendientes con todas esas posibilidades en que él se declare cómo se siente frente al acto delictivo cometido. Si nosotros vemos un atisbo de culpa, eso será lo más valioso, lo más valioso. Si hay culpa, hay posibilidad de cambio, ¿no? Así como si hay orgullo del acto delictivo, no hay. Si hay culpa, sí la hay, sí hay posibilidad. Y bueno, esta serie de capacidades que tiene que ver con grados escolares avanzados, identificación de intereses laborales, pertenencia o emancipación del grupo familiar, es casi, casi como decir, ya no quiero pertenecer a la banda de los 40 ladrones, ya quiero otra cosa. O bien quiero regresar para liderar a mi grupo, a la manada. Y esta parte de la conformación de una nueva red social. Como va a ser muy difícil que nuestras intervenciones tengan un impacto en su red social y una red social de estas características, principalmente delictivas, lo importante es que esta red se amplíe y que tenga otros vínculos que sean ajenos a la actividad delictiva y que tengan otras maneras de convivencia. Lograr esto va a ser muy difícil y es aquí cuando yo digo, si nosotros podemos conformar primero una red de participación en la comunidad terapéutica, pero después de los procesos de comunidad terapéutica, ellos se mantienen como red al exterior, mantienen el contacto, tienen actividades comunes, tienen acciones colaborativas, cooperativas, de ayuda, en fin, de lo que puedan tener. Entonces esa red puede cachar a un egresado de comunidad terapéutica con las características de IH. Puede haber más indicadores. Aquí sería muy importante que si alguien, por ejemplo, es más cognitivo-conductual, pues bueno, también pueda identificar qué indicadores le van a señalar el avance del proceso o si sigue otro tipo de corriente, ¿eh? Porque los junguianos tienen otra propuesta, los lacanianos pueden tener otra propuesta. El chiste es que nosotros podamos medir la variabilidad de estos indicadores y tener una referencia de si se avanza o se retrocede o se está estancado. Eso es lo que nos va a permitir a la postre decidir si continuamos, si interrumpimos o si se han cumplido los objetivos y se produce un egreso del tratamiento. Y hasta allí. Vamos a parar de compartir.